Vamos a leer ahí la palabra ya que están de pie. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Vamos a terminar el tema, ¿a dónde van las almas de los que mueren? Estábamos con ese tema, creo que fue un domingo o un jueves, no recuerdo muy bien. Ahora tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvidan algunas. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Quien nos salvó, está hablando del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Leamos todos, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Demos gloria a Dios, si se pueden sentar. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Bueno, es bueno tocar de vez en cuando temas de esta índole. Como decíamos al principio, la muerte, según lo que dice Pablo aquí en su carta a los romanos, dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, el aguijón del pecado ha sido siempre la muerte. Y la muerte reinó desde Adán, dice, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero de alguna manera todos los seres humanos hemos pecado y por eso el castigo tan fuerte, tan severo, que es precisamente la muerte. Algo a lo que el hombre no se puede acostumbrar, ni nos acostumbramos. Cuando un ser querido muere, cuando alguien parte de este mundo y es un ser querido, un ser cercano, familiar, hermano, eso es algo asombroso, es algo, diría yo, espantoso. Porque de alguna manera nos apegamos tanto a la vida y nos apegamos tanto a nuestros familiares que no alcanzamos. Hay personas que cuando están en el momento del sepelio, del funeral o del entierro de ese ser querido, como que no son realistas de lo que ha sucedido. Parece que no fuera posible que ese ser querido haya muerto y no lo creen, aún viendo con sus propios ojos, porque la muerte es un acontecimiento o el acontecimiento más terrible que le ha pasado al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos para morir. Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre para que viviera. Y por eso tenemos que decir que el alma del ser humano, el alma del hombre, es eterna. Después de la muerte del cuerpo, el alma continúa. Decíamos hace unos días acerca de este tema. Por eso es que Pablo refiere estas palabras y habla mucho acerca del tema, el apóstol Pablo, y lo habíamos dicho hace unos días, y ese texto que nos sabemos casi de memoria todos, pienso yo los que leemos la Escritura, cuando Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, su primera carta en el capítulo 4 y el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto en el Señor. Amén. Para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que han muerto, los que el cuerpo han entregado, para que en la tierra sea sepultado ese cuerpo, pero el alma sigue viva. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar por la palabra, estamos en este estudio, porque para los cristianos, según dice la Biblia, la muerte es mejor que el día del nacimiento. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Eclesiastés capítulo 7, el verso 1. Vamos a leer la palabra. Hay unos textos de los cuales nos hemos apoyado
para tener este tema acerca a dónde van las almas de los que mueren. Gloria a Dios. Dice la Biblia, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero esto solo es aplicable para el... ¿Qué pasó con ese? Hay que hundirle el switchecito si de pronto algún hermano para que puedan ver ahí la pantalla. O con ese está bien, ¿cierto? Bueno, ahí ven. No, este. Si enciende o si no, déjelo así, hermano. No, es que está fallando. Bueno, no nos desconcentré, yo los desconcentré. Entonces, para el cristiano, para el creyente, para el que es salvo, la muerte es mejor que el día del nacimiento. Gloria a Dios. Pero para las personas que todavía no han aceptado a Cristo, no se han arrepentido, no han creído, si los alcanza la muerte, este texto no es nada satisfactorio para ellos, porque no se cumple. Se cumplen aquellos que hemos no solo recibido al Señor, sino que vivimos para el Señor. Por eso lo importante, hermanos, iglesia, de nosotros permanecer en Cristo. Hermana Ana, estos días me acuerdo el tema bonito de la permanencia en Cristo, porque separados del Señor somos como esas ramas que si nos separamos del árbol o de la parra, entonces se va a secar la rama y sus hojas y luego lo queman, es decir, se acaba, porque realmente la vida cristiana tiene esperanza y se cumplen estas palabras, es en aquellos que permanecen en el Señor o permanecemos en el Señor. Si la muerte fuera el fin de la existencia, como algunos decíamos nosotros hace unos días, los aniquiladores del alma suponen, porque hay doctrinas y hay enseñanzas que dicen que la persona cuando muere, el alma, si no es salva, entra en un estado de adormecimiento total y eterno, es decir, desaparece. Eso no es cierto, según la Biblia. Según la Biblia, el alma del que muere va a un sitio, va a un lugar. Entonces miremos, porque es interesante. Si la muerte fuera el fin de la existencia del alma, ¿por qué para los cristianos es mucho mejor morir que nacer? Pregúntese eso. Si nosotros predicásemos o enseñáramos que la persona que muera tranquila descanse en paz, porque eso es lo que ponen en las lápidas y en los cementerios, descansa en paz fulano de tal, todos son descansa en paz, pero eso no es cierto. El cuerpo descansa, pero el alma va a un lugar. Que no siempre o no generalmente las personas que mueren salvas y no van a un lugar de descanso, van a un lugar de tormento. Bendito el nombre del Señor. ¿Habrá alabanzas para Dios aún en este tema? Gloria al Señor, hermanos. Hasta por lógica nosotros sabemos que la muerte es mejor que el nacimiento en este mundo, porque nos lleva a una mejor vida con Cristo. A una mejor vida con Cristo. La Biblia dice que Dios nos guía o nos guiará a los que tenemos que morir un día, si el Señor no ha venido. Hay gente que dice, yo los he escuchado y se apoyan y dicen, que venga el Señor antes de que yo muera para irme sin morir con el Señor. Y sería bonito y sería bueno, ¿cierto? Pero yo también he pensado cómo sería el momento, cómo sería de agradable, de glorioso, uno estar en el cuerpo nuestro en la tumba y el alma en cierto lugar, pero el Señor cuando Él regrese por la iglesia dará el orden a esa alma que tome ese cuerpo y se reintegre ese cuerpo. Yo no sé, eso va a ser algo tremendamente glorioso, porque ese cuerpo va a ser transformado, va a ser recuperado, va a ser restaurado, y entonces dice la Biblia que los que durmieron o murieron en Cristo resucitarán primero. El alma volverá a un cuerpo, a ese cuerpo, gloria a Dios. Pero por lógica pienso yo, como dice la Escritura, Dios nos guiará
aún más allá de la muerte. Eso es lo que dice el Salmo 48, el verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Más allá de la muerte. Ahí hay un cántico nuevo que sacó los hermanos de Mocara, ¿cierto? Más allá de la muerte, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Porque es una realidad. El alma, el ser humano, lo que es usted, lo que soy yo, no es este cuerpo. Esto es parte del estuche o el recipiente o lo que Dios ha vestido al alma o con lo que Dios ha vestido al alma. Pero lo que realmente somos es lo interno. Amén. Lo que tenemos dentro del cuerpo. Gloria a Dios. Y esa es la que va a ser guiada más allá de la muerte. Si después de la muerte, supongamos, no hubiese nada, entonces, ¿a quién guía Dios después de la muerte? ¿Ah? Si después de que un cristiano muere, y entonces usted le toca esperar hasta la resurrección, ¿el alma dónde queda? Queda dormida. Porque hemos mencionado muchos textos bíblicos y ahorita vamos a mencionar muchos más para que nos demos cuenta que el alma del creyente y el alma del no creyente van a dos lugares diferentes después de que muere. Decíamos hace unos días que eso lo confirmaba o lo confirma, por ejemplo, el caso de Abraham. La existencia continúa después de la muerte. Abraham, al morir, dice la Escritura que fue con su pueblo. Génesis 25:8 dice: y él exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, dice, anciano y lleno de años. ¿Y fue unido a qué? A ver, bueno, está por acá. Y fue unido a lean conmigo, a su pueblo. Cuando murió fue unido a su pueblo. ¿Cómo así? ¿Cómo se une una persona a un pueblo después de la muerte? Yo pregunto, ¿cómo se une? Porque está vivo. ¿Por qué? Vamos a mirar otro caso, el de Ismael. Génesis 25:17. Ismael al morir también fue con su pueblo. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu, es decir, Ismael murió. ¿Y fue unido a quién? A su pueblo, gloria a Dios. Vea, hermanos, si el cadáver de Abraham, estamos hablando del cuerpo, el cadáver de Abraham y el cadáver de Ismael, imagínense, 137 años, el cadáver de Abraham y el cadáver fueron puestos a una distancia en kilómetros siempre muy amplia, porque Abraham murió en un sitio e Ismael murió en otro lugar muy distante. Estaban separados esos cadáveres. Entonces, ¿en qué sitio se reunieron con todo su pueblo? Yo pregunto, ¿a dónde los reunió Dios con su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando Dios allí? ¿De qué pueblo? Acá sí me estoy dando a entender, o los tengo por ahí confundidos. A ver, yo necesito que ustedes entiendan esa parte. ¿A cuál pueblo fue unido Abraham y a cuál pueblo fue unido Ismael? Al pueblo de los que son salvos. A un lugar donde están los que son salvos, aún en el tiempo de los patriarcas, aún en el tiempo de los profetas. Gloria a Dios. A ese pueblo es que fue unido Abraham y fue unido Ismael. Y vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Eso demuestra entonces que hay un lugar de reunión espiritual después de la muerte. No dicen amén, pero yo no sé si a usted le han enseñado otra cosa. Pero eso es lo que estoy leyendo la Biblia. Ay, hermano, pero es que a mí me habían enseñado, yo también había escuchado, que la persona que moría estaba dormida. El cuerpo es el que duerme, pero el alma sigue. Cristo dice: el que cree en mí, yo le doy vida eterna.
No dice le daré, dice le doy. Entonces la muerte acaba con la vida eterna. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No acaba, porque es que es eterna. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma sigue andando con el Señor. Gloria a Dios. El alma no muere. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque el Señor le dijo al ladrón del lado derecho, cuando él estaba en la cruz, cuando ese ladrón creyó en el Señor, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque el Señor no le dijo: después cuando venga en mi reino estarás conmigo. Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Esto es una enseñanza bíblica. No le dé temor creer a esto, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Esto demuestra entonces que hay un lugar de reunión espiritual después de la muerte. La transfiguración de Jesús y Moisés, hablando después de que Moisés ya había muerto. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? El cuerpo de Moisés murió. O murió Moisés, Deuteronomio 34:5. Y un ángel peleaba su cuerpo para sepultarlo en un lugar desconocido. Eso lo dice Judas 1:9. Un ángel de Dios, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés. Estaban peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Por el cuerpo, no por el alma. El cuerpo. Porque Satanás se las llevaba, quería hacer algo para que el pueblo de Israel idolatrara a Moisés. Quería saber dónde lo sepultaron, pero lo cogió un ángel del Señor y lo enterró él mismo. Ni el mismo diablo se dio cuenta dónde está. Alabanzas al nombre del Señor. Denle gloria a Dios, por favor. Dios lo enterró. Dios mismo lo hizo enterrar. Porque donde la gente se dé cuenta, el día de hoy tendrían un monumento, una idolatría para Moisés en Israel impresionante. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Entonces Moisés murió. El ángel sepultó el cuerpo de Moisés en un lugar desconocido. Dice la Biblia, vamos a leerlo, Deuteronomio 34:6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Peor, pero vaya, búsquelo. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Eso es un misterio. Lo han buscado, pero no lo encuentran el cuerpo. Ni lo van a encontrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés, entonces, después de morir, 1500 años después, Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Se llevó a los discípulos. Habían 3, se quedaron dormidos un momento. Pero ahí Jesús se empezó a transfigurar. Se empezó a glorificar. Y descendió Moisés y comenzó a hablar con Jesús. Y Elías también al otro lado. Y hablaban entre los 3. Amén, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Eso lo dice Mateo 17:3. Moisés y Elías hablando con Jesús. Estaban hablando con Jesús. Moisés apareció hablando con plena conciencia delante de los apóstoles, mientras que su cuerpo sigue sepultado en un lugar desconocido hasta el día de hoy. Pero Moisés ahí estaba. ¿Fue una visión? ¿Fue un sueño? No, vino Moisés y vino Elías y hablaban con Jesús. Y Pedro y los demás, medio despertando, se dieron cuenta: ¡ay! Moisés, Elías y Jesús en el medio. Hagamos 3 enramadas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Pero una voz del cielo se escuchó: no, 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 este es mi Hijo amado, a este escuchad. Gloria a Dios. Es decir, que ahí estaba Moisés. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Moisés apareció hablando, hermanos, imagínense. Las palabras de Jesús, decíamos, al ladrón de la cruz. Ya eso lo decimos. Pero dice aquí que Jesús, algo importante, según la Biblia, nos advierte de que el hombre no vaya a ir al infierno. Amén. Lucas 12:5.
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. Los aniquiladores del alma, los que no creen en esta doctrina, los que hacen desaparecer las almas. Dicen en la persona que muere, el alma desaparece. Mentira, según la Biblia no es así. Amén. Esos aniquiladores del alma creen que el infierno significa una tumba donde se pone un cadáver. Pero, ¿por qué perdería el tiempo el Señor Jesús al advertirnos de no ir a una simple tumba? Él no está hablando de una tumba, está hablando del infierno. Pero hay quienes dicen, no, cuando muere el cuerpo y muere, va a la tumba y se queda ahí en la tumba, en el Seol. No, Jesús habla del infierno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Mire, hermano, hasta por sentido común se sabe que Jesús nos advierte de no ir a un lugar de tormento. Porque ahí tenemos el ejemplo del rico y Lázaro, la historia donde Jesús da nombres propios. ¿Por qué Jesús en la parábola del rico y Lázaro dio nombre? Bueno, el rico no es un nombre personal, pero dio la identificación de ese hombre. ¿Cómo lo identificaba la gente? Ese es un hombre rico. Era un rico en el pueblo. Pero el otro, que era un mendigo, no solamente da su condición como mendigo, sino que da su nombre personal. Se llamaba Lázaro. Eso no se lo inventó el Señor. Eso no se lo supuso el Señor. Eso lo sabe el Señor porque Él es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Esta gente, Lázaro el rico, existieron. Alabanzas a Dios. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que el mendigo Lázaro, cuando salió de su cuerpo, fue llevado por ángeles. ¿Sí lo han leído? Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Gloria a Dios. Jesús dice que en el Hades, los que van al Hades, que ese Hades es tipo de lugar de tormento o lugar del infierno, dicen que allá se puede ver, allá se puede oír, allá se tiene conciencia, allá se recuerdan las cosas que se hicieron mal en la tierra. Allá la gente sufre porque este hombre rico le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que venga y moje sus dedos en agua y me toque la lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le decía: no se puede. Hay una cima inmensa entre ustedes allá y nosotros aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Y después dice: pero entonces mande a Lázaro otra vez a la vida, a la tierra, porque tengo otros 5 hermanos que son como yo, desjuiciados, pervertidos, malos, y van a llegar a este lugar donde estoy yo. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen allá, que a ellos los escuchen. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús, hermano. Mire, en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él los vio. Gloria a Dios. Yo no sé, Dios le dio la posibilidad para que viera, y vio. En el Hades se recuerdan o se acuerdan de la familia en la tierra, de lo que se hizo en la tierra. Dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bendito el Señor. ¿Qué hacen los aniquiladores del alma? Tildan a Jesús, permítame esta expresión, con lo que ellos creen y predican, están tildando a Jesús de charlatán y mentiroso. Porque Él mismo, el Señor mismo, nos da testimonio del estado consciente de las almas, y el apóstol Pedro nos asegura que de la boca de Jesús jamás salió ningún engaño. Jesús siempre habló verdad, y todo lo que el Señor ha dicho que se escriba es verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos,
tenemos que tener cuidado. En ninguna parábola hay nombres propios de personas, pero en esta aparece el nombre de Lázaro y aparece el nombre de Abraham. Gloria a Dios. Y de Moisés también, siendo entonces esto una historia verídica. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Note usted, hermano, que el rico y Lázaro fue un hecho que sucedió bajo la ley de Moisés. Eso le dice ahí Lucas 16, 29. Jesús nunca estuvo dormido ni congelado en la tumba, como algunos suponen. ¿Usted sabía eso? Que Jesús en la tumba, el cuerpo estaba ahí, inerte, pero su alma, ¿dónde estaba? Jesús fue al centro del corazón de la tierra, o fue, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra, porque como estuvo Jonás, dice la Escritura, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pues su cuerpo, pero su alma. Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Jesús fue muerto en la carne, pero en su espíritu fue y predicó, dice la palabra. ¿A quiénes? A aquellos antediluvianos. Bueno, yo no me voy a meter mucho en ese asunto porque es muy profundo. Usted pensará una cosa, no tenemos la última palabra nosotros, pero sí sé que Jesús, su cuerpo, aunque estaba inerte, estaba ahí, dormido 3 días, su alma estaba en otro lugar. Alabanzas al Señor, gloria al Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Gloria a Dios. ¿Eso dice la Biblia? ¿O eso lo está inventando el pastor? Eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Ni la muerte, escúcheme, esto sí es bonito, esto me gusta. Aunque, bueno, antes de eso, quiero decirles esta parte. Pedro y Pablo nos dicen que la muerte es un viaje o una partida. Es un viaje, es un recorrido. Así como estamos haciendo algo aquí en este lugar, después de este lugar seguimos de viaje. No nos llevamos ni las maleticas, ni la ropita, ni el relojito, ni el anillito, ni nada de eso, pero nos vamos de viaje. ¿Y cuánto nos queremos ir que el Señor nos lleve de la mano? Gloria a Dios, que nos lleve el Señor al seno de Abraham, al paraíso. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo les decía que una hermanita testificó, yo les decía hace días. ¿Y cuántos testimonios no hay de eso? Había dormido en el Señor, murió. De anciana, murió, se enfermó y se murió. Pero era muy amada, así como lo fue en la Biblia, según la Biblia, Dorcas. ¿Se acuerdan? Dorcas, no es el nombre del comité de la iglesia. No. Inicialmente el nombre de una hermana muy querida en la iglesia primitiva. Y esa mujer murió, pero la quería mucho la gente. Mujer como que tenía una gracia con toda la iglesia. Y lloraban las hermanitas, los hermanos, los familiares, y llamaron a Pedro y a los apóstoles que oraran por ella para que volviera, para que resucitara. Y dice que Dorcas resucitó. Pero así como esa Dorcas resucitó, una hermana que también, y ella dice que cuando el pastor fue y oró, así parecido como le pasó a Dorcas, fue el pastor y la familia allí y empezó a orar y a orar y a orar. Y dice que la hermanita ahí en la camita, en el lecho ya muerta, dice que abrió de nuevo los ojos. Y cuando vio al pastor, lo regañó. ¿Por qué me llamó? Si yo estaba en un lugar mejor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús.
Y ella quería era irse con el Señor ya, porque es mejor estar presente al Señor que estar en esta vida todavía. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Entonces mire usted, Pedro y Pablo nos dicen que la muerte es un ¿qué? Un viaje. Segunda de Pedro 2:15, hermana Lorena. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, mire lo que dice el apóstol Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, después de su muerte, él va de viaje. Está diciendo, me voy de viaje. Alabanzas al Señor. Y lo que dice Pablo en Romanos 8:38, 39, texto que lo saben ustedes, que ni la muerte nos separa de Cristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al salir del cuerpo vamos con Cristo. Gloria a Dios. Segunda Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos. Miren lo que Pablo dice. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cómo se presenta una persona fuera del cuerpo al Señor? ¿Cómo? Si está dormido, como suponen algunos. ¿Cómo se presenta si está muerto todavía? No, ¿por qué Pablo anhelaba ese momento tanto? No puede ser así. Era porque él, después de morir, se iba a presentar delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pablo prefiere la muerte física para estar con Cristo. Gloria al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé por qué algunos creyentes le tienen tanto miedo a la muerte. A uno le da como cierto cosquilleíto, pero cuando usted está bien con el Señor, ¡ja! Señor, estoy listo. A cualquier hora que me llame estoy preparado. Gloria al nombre de Jesús, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es mucho mejor, es ganancia. Denle gloria a Dios, hermano. Hermano, ¿por qué uno a veces le da temor? Yo pienso mucho. Yo sí pienso en mis hijas, pienso en mi esposa, pienso en mi familia, pienso en la iglesia. Pero hermano, hay que estar preparado. Gloria a Dios. Pablo prefirió eso. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en esa discusión mental. No sé, decía Pablo, en este momento Dios me está usando por su gracia. Viviendo en la carne estoy siendo beneficioso para la obra, para la iglesia. Y él decía eso. Si vivir en la carne es más beneficioso, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Aleluya! Hermano, es que eso es una verdad. Gloria a Dios, este hombre estaba preparado y yo quiero estar con el Señor ya. Es que la vida, hermano, trae mucha cosa. En la vida hay muchas situaciones difíciles. Es bonita la vida con el Señor, pero no nos digamos mentiras. Aquí hay muchas aflicciones. Aquí hay muchos dolores. Aquí hay quebrantos. Aquí hay mucha preocupación. Aquí hay mucho estrés. Yo no estoy diciendo que desee morirse, no. Pero prepárese. Prepárese para que no lo sorprenda. O preparémonos, pastor, para que no nos sorprenda. Amén. Porque, hermano, imagínense, Pablo decía, ¿qué tal yo habiendo sido heraldo para tantas personas, siendo un mensajero, un predicador, ganador de almas, al final de todas venga a ser eliminado, me vaya para el lugar de tormento? Hay poder en el nombre de Jesús. Si al morir dejamos de existir, amén, porque dejamos de existir para esta tierra, ¿cierto? Pero como suponen algunos, entonces ¿por qué Pablo desea morirse y le llama ganancia a ese momento? Gloria a Dios. Para los cristianos la muerte es ganancia
porque vivir con Cristo es mucho mejor que vivir en este mundo. Alabanzas a Dios. Ahora no vaya a salir del culto y se va a ir a orar, Señor, llévame, llévame ya. Bueno, si está preparado, hágalo. ¿Cuántas veces yo he estado en momentos así? ¿A usted no le ha pasado? A Elías, a los profetas, Señor, ya, esto está duro. Y yo llorando, y Señor, ya, y me ha tocado hasta hablar como Elías le dijo al Señor un día. Pero me pongo a pensar en mi esposa, me pongo a pensar en mis hijas, me pongo a pensar en la iglesia. Yo, bueno, Señor, perdóneme que le dije eso. Espéreme unos días más. Yo quiero ser abuelo. Bueno, no sabemos, ¿cierto? Pero que sea Dios haciendo su voluntad y que nosotros de verdad nos preparemos para ese momento tan glorioso que va a llegar. No vea la muerte como una cosa tan terrible, porque el que muere en Cristo, claro, la familia queda dolorida, pero el que se va con el Señor va feliz. ¡Oh! Gloria al nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Voy a terminar, hermanos. Gloria a Dios, demos gloria al Señor. Mire, hermanos, Pablo salió del cuerpo y fue llevado ¿a dónde? Antes de morir. Estoy hablando antes de la muerte. Dios le dio la oportunidad de ver el paraíso. O el tercer cielo. ¿Cómo lo quiere llamar usted? Bueno, primero dice tercer cielo y después dice paraíso, pero se refiere al mismo lugar. Pablo dice aquí: conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice primero, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso está en 2 Corintios 12, el verso 3 y 4. Pablo fue llevado al paraíso, y él, cuando despertó de esa visión, llegó y dijo: uy, voy a escribir una carta, pero no fue capaz. Cosas tan tremendas, tan gloriosas, que no existían palabras como expresarlas. No fue capaz, Dios no le permitió expresar. Hermano, usted se imagina, no, ni se lo imagine, porque ni Pablo fue capaz, viendo, expresar lo que él vio. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, lo que nos tiene preparado Cristo de verdad es algo totalmente diferente a lo que tenemos aquí. Hermano, vale la pena ser cristiano. Verdadero cristiano. Gloria a Dios. Mire usted, hermano, Pablo sabe muy bien que puede seguir vivo en el paraíso al estar fuera de su cuerpo. Las almas de los muertos hacen preguntas y los visten. ¿Sí sabía eso? Los que van muriendo en el Señor empiezan a preguntarle al Señor, y el Señor los manda a vestir. ¿Sí ha leído ese pasaje? Apocalipsis 6, del 9 al 11. Gloria a Dios. Dice que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban. Esas almas clamaban en el lugar. ¿Dónde estaban? Debajo del altar. ¿A qué se refiere el altar? El cielo de Dios, el trono de Dios. ¿Estaban dónde? Bajo el altar. Todavía no estaban en el trono, no estaban delante del trono, no estaban en el cielo, estaban bajo el altar, en un lugar, el paraíso. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leerlo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidos blancos o vestiduras blancas. Los vistieron de blanco. Alabanza a Dios. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor los mandó a vestir de blanco. Unas almas vestidas de blanco. Por ahí que Mocara canta: vestido de blanco, allá en tu presencia, Señor. Pero no después de la resurrección, aún antes de la resurrección. Y estaban vestidos de blanco y se les dijo que descansaran. ¿Dónde están descansando? Pues son almas conscientes que claman, que tienen voz, que oyen, que miran.
Estaban ahí y estaban descansando allí en el paraíso. Gloria a Dios. Dios le reveló al apóstol Juan que las almas de ellos siguen conscientes, con recuerdos y haciendo preguntas, mientras que la resurrección corporal aún no se ha efectuado. Gloria al Señor. Y finalmente la resurrección es para vivificar el cuerpo. Mire Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La Biblia jamás dice resucitar el alma. ¿O sí? El cuerpo. El cuerpo. Amén, tenga eso aquí presente. Nunca dice de resucitar el alma, puesto que ella tiene la capacidad de existir consciente fuera del cuerpo. La Biblia dice que vivificará el cuerpo mortal. El que murió, ese cuerpo que murió, Él le va a volver la vida, lo va a resucitar, lo va a transformar. Gloria al nombre del Señor. En la resurrección el alma vuelve a tomar el cuerpo, pero no el mismo cuerpo. ¿Usted se imagina? Yo tengo un problemita en el cuerpo. ¿Usted no me lo ha notado o sí? ¿No me lo ha notado? Bueno, se los voy a revelar. Después del accidente yo quedé con la rodilla. Y yo a veces, ustedes me han visto caminar. No, pero tengo un problemita aquí en la rodilla. Y me duele. Cuando voy por una bajada, toda esta parte de los meñiscos y esto acá, me duele, hermano. Cuando voy caminando y bajando, me duele. ¿Usted cree que el hermano Ale va a volver con ese problema después de la resurrección si está en Cristo? No. Ya dolores de meñiscos se acabaron, dolores de rodillas. Hermana Ana María, gócese, gloria a Dios, porque Dios nos va a dar un cuerpo resucitado y glorificado, semejante al Cristo resucitado. ¡Aleluya! Nos va a dar un cuerpo glorioso. Ese cuerpo que Cristo adquirió después de la muerte, cuando resucitó, se les apareció en medio de los discípulos. ¡Pah! Se apareció. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas. Y pensaron que veían un espíritu, pero un espíritu no tiene carne, no se le puede tocar, no se le puede palpar. Pero él les dijo, venga, un espíritu no tiene carne como yo y huesos. Y lo tocaron. Se dejó tocar. Alabanzas a Dios. Ese cuerpo se puede palpar, se puede ver, se puede tocar, pero también desaparece y aparece donde quiera. Tremendo, ¿sí o no? Vamos para Marte. Ahorita tienen que utilizar un transbordador espacial, tienen que recorrer años y años para llegar a un planeta, pero hermano, yo creo lo que dice la palabra. Dios nos va a dar un cuerpo tan maravilloso, tan glorioso, que vamos a tener la capacidad de estar en un lugar y trasladarnos para otro cuando queramos. En el milenio, en el reino milenial, vamos a estar. ¿Y sabe por qué no lo van a poder tocar a usted? No lo van a poner, porque usted va a tener un cuerpo glorificado. Ay, hermano, es que eso no es cuento. Esto es verdad. ¿Sí lo cree o no lo cree? El alma vuelve. Y Jehová oyó la voz de Elías. Primera de Reyes 17. Oiga, yo me fui con todo esto. Bueno, no digo más. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Volvió el alma a dónde? Al cuerpo. Al cuerpo. Conclusión. El sueño o la extinción del alma es una trampa del enemigo para que la gente siga deliberando cómodamente en el pecado, pensando que al morir simplemente desaparecen. Eso es lo que dice la gente. Cuando le ponen en el epitafio de la tumba, descanse en paz. Ya, quedaste dormidito. Mentira. No, el cuerpo duerme, no sabe nada de la vida aquí en el mundo, pero el alma va a un lugar. Si no se arrepintió, si no vivió para el Señor, va a un lugar de tormento. Así, hay que predicarlo.
Pero si se arrepintió y si vivió para el Señor, créame, el alma va a un lugar de descanso, de reposo, un lugar especial donde está Lázaro, donde está Abraham, donde está Moisés, donde están los profetas, donde están los siervos, las siervas de Dios. Vamos a ser integrados a ese pueblo mientras viene la resurrección. Dele gloria a Jesús, hermano. Hermanos, las falsas doctrinas quieren confundir espiritismo con la existencia del alma, pero no es lo mismo. Espiritismo es la consulta y el diálogo con demonios, lo cual es prohibido en la palabra, mientras que la existencia del alma tras la muerte corporal es una verdad bíblica y absoluta, confirmada en muchos pasajes de la Biblia que hemos mencionado. El alma, cuando abandona el cuerpo, no se queda vagando o ambulante en el mundo como algunos suponen. Mentira del diablo. Los que vagan por ahí engañando y asustando y molestando son espíritus de demonios. Las almas de los hombres aquí nada tienen que hacer después de la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ahí está ese texto, Mateo 22:30. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El juicio final será un evento demostrativo para que ellos sepan por qué serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, y su gusano nunca morirá. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y la palabra eterno que aparece en este versículo viene de la palabra aión. Se usa exactamente igual para salvos como para condenados. El alma siempre continúa existiendo en tormento o con Cristo. Vamos a hacer una oración de fe y de agradecimiento. Vamos a creerle a la palabra y vamos a seguir preparando esta iglesia. La Biblia dice que mientras estemos aquí para ejercer un servicio, un ministerio, no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino en el hogar, en la familia, en la calle, donde Dios nos coloque, somos cristianos y tenemos que ser aquí lo que vamos a hacer un día allá en la presencia del Señor. Aquí estamos haciendo un ensayo entre comillas. Aquí estamos preparándonos, entrenándonos, porque lo que viene va a ser para toda la eternidad. ¡Gloria a Dios! Si a usted no le gusta cantar aquí, entonces, hermano, en la eternidad le va a tocar. ¿Cómo va a ser? Si a usted no le gusta venir aquí, hermano, allá va a estar delante de la presencia del trono. Usted tiene que gustarle. Si usted es cristiano, usted le tiene que gustar las cosas del Señor. Y agradarse y gozarse, como decía un predicador. Hermano, si usted es mundano, gócese el mundo y bueno, ojalá arrepienta un día, decía el predicador. Pero si usted es cristiano, gócese en Cristo. Porque una vez ve cristianos por ahí todos apagados, amargados, por ahí todos aburridos, como con un pie en el mundo y un pie aquí en la iglesia. No, o soy cristiano o soy mundano. Una de dos, porque no podemos servir a dos señores. Sirva al Señor, ojalá le sirva y viva para Él. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por haber sacado a la luz por el Evangelio la resurrección, la vida eterna. Aleluya. Darnos luz para poder entender tu palabra, pero también, Señor, para poner en práctica, Señor Jesús, lo que tú nos dices, enseñas. Ayúdanos a ser cada día mejores creyentes, mejores cristianos, fieles a ti. Señor Jesucristo, haz tu obra en nosotros. Guárdanos del mal, guárdanos del pecado, guárdanos del tentador. Oh, mi Dios, danos fuerza, danos ánimo para estar en tu presencia, en comunión contigo, en oración, estudiando tu palabra. Anima a este pueblo, anima a esta iglesia, los niños, los muchachos, las muchachas, jóvenes, ancianos, todos, Señor, que podamos un día estar delante de ti, en tu presencia, escuchando la voz tuya diciéndonos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la expresión que queremos oír de tus labios, Señor Jesucristo. ¡De gloria a Dios! Dele un aplauso al Señor y Dios lo bendiga. Dios lo bendiga grandemente. Amén. Gracias, hermano, por el tiempo.